Yo soy Suelani Silva Ramos. De hecho, soy graduada de la universidad o estudiante de biblioteconomía de la Universidad de Brasilia. Formo parte del laboratorio de inteligencia de redes, que es un laboratorio que se encarga de la investigación y desarrollo del software Tainacan. Investigamos entonces qué es el universo de los acervos digitales. Pensamos que sí, podemos llegar a la transformación social a través de la cultura digital. Por lo tanto, es así como nosotros pensamos. Formo parte del equipo de soporte y capacitación del equipo de Tainacan. Y lo explico de forma sencilla y digo que mi función principal es organizar parte de todos esos datos que forman parte de la cultura. Podemos dar acceso y difundir la información siempre que la podamos organizar. Entonces yo organizo esos datos de la cultura. Esa soy yo. Será muy bueno estar aquí hoy con ustedes y ojalá podamos entendernos. Hola, buenos días a todos. Soy Nina San Martín. Estoy con Sueliane y Dalton como parte del equipo de Tainacan. También soy estudiante de Historia del Arte en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Trabajo hace ya algunos años con Tainacan desde el 2018 con instituciones en el sur de Brasil unidas o que tienen que ver con artes visuales. Tenemos que pensar cómo los acervos artísticos y documentales, cómo los vamos a juntar y ofrecer material organizado a los usuarios y pensar también cómo podemos ayudar a la democratización del acceso de la cultura a través de acceso a la tecnología. Es un placer estar hoy con ustedes. Creo que este va a ser un día de mucho trabajo. La propuesta es hacer ejercicios juntos, discutir sobre las bases de los trabajos, además también intercambiar ideas, experiencias y que podamos construir un plan de trabajo para los siguientes días. Muy bien. Para la tarde, entonces, en ese momento vamos a discutir qué son metadatos. ¿Por qué los metadatos son una función o tienen una función especial en Tainacan? La función que los descriptores de nuestro acervo dicen, ellos explican que son responsables en la red. Entonces, vamos a hablar de forma sencilla sobre cómo los metadatos son fundadores, la base en la recuperación y búsqueda de información de forma estructurada. ¿Cómo podemos estar visibles en la web? ¿Cómo podemos poner nuestra institución cultural como número uno en Google? Bueno, para estar visibles en la web necesitamos documentar adecuadamente nuestros objetos digitales. Es por eso que en la tarde vamos a tener un módulo separado para que podamos de alguna manera pensar qué metadatos usamos, cómo describimos nuestros objetos digitales. Esa será la primera parte, una parte teórica y luego tendremos una práctica. Luego vamos a pensar sobre los filtros, nuestro recurso de búsqueda de información. Tainacan tiene parámetros personalizados. Esos recursos y esas funcionalidades son flexibles para que puedan adaptarse a la realidad de cada institución. Por lo tanto, vamos a presentar esto de forma segmentada y genérica para que de alguna manera pueda estar adherida a la documentación, aquella información que ya está estructurada en su propia institución. Vamos a hablar entonces de cómo documentar y de cómo buscar esa información. No tenemos mucho tiempo ahora, entonces eso se quedará para la tarde. ¿Tenemos tiempo todavía? Antes del simulacro. Ok, muy bien. ¿Qué son los metadatos? Vamos a hablar un poco en relación a los conceptos de
físico o incluso digital. Por ejemplo, sobre el autor, sobre fecha de creación, sobre el lugar de la creación, el contenido, la forma, tamaños y otra información que identifican a este ítem o elemento. Es importante partir de ese principio, que son las informaciones más importantes para identificar objetos culturales y para poder preservar toda la información que cargan estos objetos. Hay una información que tiene que ser estructurada y se va a adicionar a la gestión y la ubicación de estos objetos, pensando en cómo vamos a preservar esos documentos digitales, así como los recursos físicos. Pensando los metadatos, bueno, vemos que es la base de cualquier repositorio y es la forma de que alineamos los estándares. Eso nos va a llevar a conectarnos con otras instituciones y garantizar la información de forma más fácil. También tenemos un segundo concepto al respecto de metadatos. Los metadatos son informaciones estructuradas que van a ayudar en la descripción, en la identificación, en la gestión, localización, comprensión y preservación de los documentos digitales. Además, claro, de facilitar la interoperabilidad de los repositorios. Ese momento es llave, es importantísimo, es clave. En esa perspectiva, todos estaremos en la brasiliana, en la mexicana, en la americana. Necesitamos entonces encontrar un mínimo común denominador. Necesitamos que las instituciones hablen el mismo idioma, que tengan los mismos campos, la misma forma de describir los objetos. Por lo tanto, en ese momento es importante pensar en los estándares de metadatos para que todo sea común entre las diferentes instituciones para poder agregar esos acervos en un único ambiente, especialmente para estar visibles en los buscadores. Si usamos estándares de metadatos, esos de hecho que ya son muy difundidos, muy utilizados y reutilizados en el ambiente web, bueno, estaremos más visibles. Por lo tanto, es importante pensar los metadatos antes de poder dar cualquier colección. Muy bien, ¿qué son entonces los metadatos? Son datos sobre datos, o sea, información sobre un determinado objeto cultural. Son campos que son necesarios para el descubrimiento de recursos, recuperación de la información, un conjunto de elementos, o sea, un conjunto de campos. Y para cada elemento se le da un nombre de forma explicativa, así como una definición. Este último punto, el cuarto punto, es fundamental, es clave. No solamente es decir que ese campo es una descripción, es decir, qué se espera de que sea llenado en ese campo de descripción. Si hablamos, por ejemplo, de un nombre explicativo y una definición, bueno, definición es justamente hacer un manual como catálogo, es decir, a los catalogadores para que le digan a su equipo qué esperan de que sea llenado ese campo. Es normalizar la entrada de los datos en ese campo. Es muy importante que cuando creamos los metadatos, los creamos, saber también cómo llenarlos. Por ejemplo, autor. Tenemos que estandarizar esa entrada de autor. Hay personas que ponen apellido y luego nombre, y hay personas que ponen primero nombre, apellido y después siglas, JK, SS. Por lo tanto, lo que tenemos que decir es lo que esperamos como estándar para llenar esos metadatos. Esas dos entradas, entonces, el nombre del campo y lo que esperamos que se llene en ese campo. Ese es el universo de los metadatos. Por lo tanto, para ya cerrar en términos generales, los metadatos son los atributos que van a caracterizar un recurso de información. Y en la tarde entonces vamos a ver algunos estándares de metadatos, así como crear los metadatos en nuestras colecciones. Voy a elegir uno a nivel de repositorio.
a nivel de colección. ¿Cuáles son las mejores prácticas para poder catalogar un objeto en el ambiente digital? Esa es la idea para la tarde. Aquí tenemos un universo enorme, gigante. Nos gustaría decirles que los estándares de metadatos son los más amplios. Existen diferentes campos para documentar diferentes tipos y formas de objeto. La forma de catalogar una fotografía, por ejemplo, es diferente a catalogar un edificio, por ejemplo. La forma de catalogar una plaza es totalmente diferente a catalogar una escultura. Por lo tanto, el mundo de la ciencia de la información ya pensó de diferentes formas cómo hacer esa catalogación o cómo catalogar esos formatos. Por lo tanto, traemos nosotros un ciclo para mostrar que no es un universo muy pequeño. Hay diferentes estándares de metadatos para catalogar un universo. El de los museos, por ejemplo. Contamos con un material de apoyo de uno de nuestros colaboradores. Olavo Rojas, que es del proyecto Redescubrimos Sonora. Mañana de mañana, él va a trabajar con estudios de caso y él gentilmente nos prestó uno de los materiales que está disponible en la página, que es un video conceptual sobre qué son los metadatos y cuál es la importancia de ellos en la red de Internet. Vamos a pasar este video entonces. De hecho, dura más o menos 1 minuto y medio. Les pido que presten atención para que podamos ver el video. Es información específica que describen otros datos. Es decir, como ejemplo, nosotros mismos somos información. Tenemos un nombre, estatura, peso, dirección, grados de estudios, trabajo. Todos estos datos son conocidos como metadatos porque van a describir cada una de estas características y su funcionalidad nos sirve para distinguir unas cosas de otras, aunque tengan mucho en común. Supongamos que hay 5 José Pérez en nuestra colonia. Entonces decimos que tienen el nombre en común, viven en la misma colonia, tienen el mismo trabajo y por alguna razón también tienen el mismo peso y escolaridad. Aún así, podemos diferenciarlos por su segundo apellido, por su edad, por su tono de piel, su estatura o estado civil. Incluso podemos aplicar el ejemplo a mellizos, los cuales tendrán casi todo en común, pero sin duda algo los distinguirá uno del otro. Una cicatriz, corte de cabello, forma de hablar, la misma voz, etc. Entonces, buscar esas diferencias con base en lo E agora, nesse Bien. vídeo, En este ele video apresenta um pouco se dos usos presenta dos justamente metadados los usos na de los instalação metadatos do en la Redescubrindo Sonora. instalación del Então, Redescubriendo Sonora. ele vai Por lo apresentar tanto, melhor pra mañana gente ella quais nos foram lo os va a campos. presentar Por isso, paramos mejor aqui. en relación a cuáles son esos campos y por eso lo Agora, detuvimos aquí no el nosso video. taller, Ahora, temos en nuestro previsto workshop tenemos entender previsto o que poder são os entender qué metadados son para los Tainacan metadatos para e ver Tainacan quais são y os atalhos, ver quais cuáles são son os los caminhos atajos, pra cuáles gente son los criar caminos os para que podamos metadados na nossa crear interface. los metadatos Então, en eu nuestra peço que todo mundo interfase. esteja Les junto pido, comigo, por pra favor, gente que me acompanhar os sigan cliques, os para caminhos, ir os viendo painéis, detalladamente bem? los clics, los caminos, los paneles. Todo mundo junto comigo? ¿Todos Todo mundo están logado aquí? na ¿Todos me instalação? siguen? ¿Estamos bien? ¿Escuchando la interpretación también? Perfecto. Ok, muy bien. Aqui a gente está no painel Aquí estamos administrativo en do el panel Para administrativo. chegar ao Tainacan, Para llegar nesse a menú Tainacan, preto, en este lateral menú esquerdo. negro de la parte izquierda que está aquí al final. Vean, dice Tainacan. Ontem, a Ayer gente aprendeu pouco aprendimos sobre los principales recursos y funcionalidades de Tainacan. ¿Recuerdan? Ayer vimos esa interfase. Los metadatos van a estar presentes en diferentes niveles. Van a estar presentes a nivel repositorio.
aquí. E nós também temos Y eles también e los coleção. tenemos como colección. Qual é a diferença? ¿Cuál es la diferencia Primeiro, entre queria uno y otro? explicar Bueno, pra vocês. primero les quiero comentar que esa diferencia se hace a nivel de colores. Todas las configuraciones que son realizadas a nivel repositorio van a estar en este color azul oscuro. Las configuraciones realizadas a nivel colección, bueno, van a tener el azul más claro. É uma ideia de Es, hierarquia. digamos, una situación jerárquica donde las configuraciones de nivel repositorio están arriba o por encima de las configuraciones a nivel colección. Quer dizer ¿Qué quiere decir esto? que todas as Bueno, que todas las configuraciones a nivel repositorio van a impactar a las colecciones. Isso nos metadados. Y los metadatos, taxonomías, filtros. En ese caso, lo que quiero decir es que en ese momento, al crear metadatos y elegir campos, vamos a necesitar hacer un estudio. Por ejemplo, si los metadatos que voy a crear o desarrollar son metadatos comunes o no en todas las colecciones. O que quer dizer com tudo isso? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si tengo campos que son comunes, voy a necesitar crearlos a nivel repositorio. Isso é fundamental. Eso es fundamental para buscar y recuperar información. Vamos a pensar en el campo, por ejemplo, como número de registro. El campo número de registro estará presente en todas mis colecciones. Isso é importante. Eso es muy importante porque en la medida que vaya rellenando ese registro, ese campo, y en caso de que fue configurado como repositorio, bueno, voy a estar poniendo valores o números en el mismo paquete de datos. Si creo el metadato, número de registro, de forma diferente y en diferentes colecciones, lo creo en el primero, en el segundo, en el tercero, bueno, voy a estar creando diferentes paquetes de datos. Cuando yo hago la búsqueda, no voy a tener, digamos, no voy a poder visualizar todo. Cada vez que tengamos campos que van a estar presentes en más de una colección, Viu eles nível. los creo a nivel repositorio. Ok. ¿Quedó bien? ¿Claro? Ok. Este é a carinha dele. Esta es su forma, las configuraciones, las creaciones de metadatos a nivel repositorio. Claro que sabemos que estamos creando metadatos a nivel repositorio porque estamos en el panel azul más oscuro. El panel de creación de metadatos a nivel colección tiene la misma imagen, el mismo rostro. Voy a clicar aquí en metadatos de una colección y Agora, vean, estamos no painel. aquí estamos en un panel azul claro, Significa lo que significa entonces que los metadatos que yo cree en esta colección AHPSS van a ser siempre campos presentes solamente en esa colección. isso é fundamental. Eso es básico en instituciones, por ejemplo, que tratan con diferentes objetos. Puedo tener, por ejemplo, colecciones de objetos tridimensionales, otra colección para hablar, por ejemplo, de objetos documentales, u otra colección para hablar de objetos de museos, o que son diferentes tipos de objetos. Después tendrán diferentes campos para ser descritos. Por lo tanto, creamos metadatos personalizados para cada colección y ellos van a actuar de forma individual. Então, o primeiro passo. Entonces, el primer paso, el metadato, será a nivel repositorio o a nivel colección. Después de entender eso, podremos pensar entonces cuáles serán esos campos. Una de las características fundamentales de Tainacan, ya que es una herramienta muy flexible, lo que significa que no vamos a tener un estándar listo. Entonces, la ficha tiene que ser creada y pensada dependiendo de la colección, del tipo de objetos culturales que estemos catalogando. Por lo tanto, es básico entender cuáles son los estándares más adecuados y cómo lo vamos a estructurar.
Tainacan tendrá otra ventaja, que para esos metadatos vamos a tener diferentes herramientas para exponerlos. Entonces, en relación a cursos, tendremos taxonomías, metadatos numéricos. Por lo tanto, la idea es mostrarles y presentarles cuáles son esos metadatos y las ventajas y características de cada uno de ellos, para que podamos construir una ficha y hacer un ejercicio para catalogar elementos o ítems. Los tipos de metadatos presentes en el repositorio serán los mismos a nivel colección. Tendremos metadatos de textos, que es este primero que aparece en la lista de metadatos, que es un texto sencillo. Como texto sencillo tendrá un número de caracteres limitados, pero es un campo libre de texto. Por lo tanto, podemos poner cualquier información sin restricción o diferentemente de vocabularios controlados. El segundo tipo de metadatos es el texto largo, donde podemos crear o hacer frases. Vamos a hacer un ejercicio llenando diferentes conjuntos de texto que funcionan como una descripción de un objeto o usarlo incluso para comentarios, para observaciones, mientras que un texto sencillo puede ser usado, por ejemplo, para títulos que describa el objeto. Los tipos de metadatos de Tainacan van siempre a estar de este lado derecho. Es importante comentar que pueden ser rearreglados o reubicados. El orden en que quiero que aparezcan en la ficha será el orden en que sean creados. Tienen esa lógica de drag and drop, jalar y arrastrar. Entonces voy a seleccionar el tipo de metadato del lado derecho, clico y lo arrastro. Solo para mostrarles, vean. ¿Qué son entonces los tipos de metadatos? Estos serán las máscaras de llenado. ¿Cómo este espacio acepta la información? Diferentes tipos van a tener diferentes formas de llenado. Por ejemplo, como nos comentó mi compañera, el texto alfanumérico acepta números, palabras, códigos de forma conjunta. Un texto, ¿verdad? Luego tenemos el texto largo, que va a ser un espacio, un campo, donde podemos escribir incluso de forma libre. La diferencia del texto sencillo y el largo es que el largo acepta oraciones, párrafos. Si tienes una bibliografía extensa, bueno, el texto largo va a ser el responsable de ello. El tercer tipo de metadato, la tercera forma de campo que podemos crear es la fecha. Pero antes de hablar de fecha, tengo un paréntesis para ustedes aquí. Los tipos de metadatos de Tainacan van a ser creados a partir de la forma en que esperamos en que sean llenados. Primero hacemos el estudio de cuáles son los campos descriptivos para mis objetos y luego voy a personalizar ese tipo de metadatos. Regresando entonces del tipo de metadatos de tipo fecha. Bueno, es un espacio, un campo cerrado. Acepta solamente fecha. 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Es importante explicar esto en este momento porque las instituciones ya tienen documentación, ¿verdad? O legados. Entonces, la forma en que se catalogó a lo largo del tiempo raramente va a soportar este formato de 2 días para dígito, 2 para mes, 4 para año. Entonces, muchas veces describimos nuestras fechas de formas descriptivas, ¿verdad? Decimos el mes o ponemos un espacio, etcétera. Década tal, por ejemplo, tiempo X. Entonces, en este caso, es importante destacar que el tipo de metadato
datos del tipo fecha no va a aceptar estos llenados personalizados. Entonces, en caso de que mi instalación tenga un espacio de data, de fecha, donde ponemos década, siglo, año, ese será un ejemplo de campo que necesita estar en texto sencillo, que acepte textos alfanuméricos. Ahora es importante ver la documentación legado, ver el formato de metadatos, en formato de input de información, y lo vamos a hacer antes de crear los metadatos. Los metadatos, entonces, por fecha, aceptan literalmente fechas. Entonces, luego tenemos el metadato numérico, que acepta números. Cuando tengo un espacio, un campo donde el llenado será por números, será llenado por números, por ejemplo, tamaños, años, podemos usar ese metadato numérico. Luego, después del tipo numérico, tenemos un recurso interesante que es la lista de selección. En la lista de selección tendremos acceso a términos controlados que son previamente configurados. Por lo tanto, si queremos pensar como materiales, técnicas, tipos de soporte o incluso metadato más administrativo como estado de conservación de una pieza, de un objeto cultural, bueno, podemos usar la lista de selección para definir el conjunto de términos que estará disponible para ese llenado. Vamos a hacerlo como ejemplo para que lo entiendan mejor. Cuando configuro el metadato, creo el nombre del metadato. ¿Me puedes ayudar, por favor? Estado, por ejemplo, de conservación, como ejemplo. Y luego vamos a seleccionar los términos que estarán disponibles para ese llenado. No será posible colocar un texto sencillo que no esté previamente listado. Es posible luego agregar campos, pero eso en la configuración del metadato. Mientras catalogamos un ítem, un punto, una entrada a la lista de selección no puede ser alterada. Como ejemplos aquí ponemos bueno, regular, malo, pésimo. Como ejemplo de estado de conservación que una entrada puede tener para un metadato administrativo. A partir del momento de que creamos el metadato, todas nuestras colecciones van a tener este espacio, ese campo y esos términos predefinidos para que sean seleccionados. Otro recurso muy interesante de Tainacan que tiene un potencial muy bueno para conectar diferentes colecciones, diferentes tipos de acervos, es el metadato de relación. Es el metadato que nos va a conectar diferentes entradas que pueden estar en una misma colección o en colecciones diferentes. Por ejemplo, podemos pensar en tener una colección para eventos, por ejemplo, como exposiciones, exhibiciones o historias o lugares por donde pasó el objeto y relacionarla con una colección de entradas de museos donde todas las exposiciones en que participó se relacionan con ese evento. También, si tenemos una colección de documentos, podemos relacionarles con los objetos culturales a los que se refiere. Es un metadato que permite hacer conexión en el repositorio. El nivel dentro de una misma colección con objetos semejantes o relaciones por tipos también podemos hacer, o por autorías compartidas, o hacer relación con diferentes tipologías documentales. También tenemos la posibilidad de configurar diferentes formas de ver la correlación. Para eso es necesario identificar un buscador, que lo vamos a ejercitar al ratito para que nos quede más claro. Vamos a usar, por ejemplo, a partir del número de registro de un documento, es posible rastrearlo dentro del repositorio y hacer esas uniones. Y es es una forma de trabajar más compleja para el usuario trabajar, pero podemos ofrecer información más rápidamente. El siguiente tipo de metadatos son las taxonomías. Hoy en día
Hoy en la tarde, perdón, vamos a tener la colaboración de Jorge. Él nos va a explicar detalladamente qué son los vocabularios controlados. Pero les explico que taxonomía es un recurso fundamental de Tainacan. Es un metadato muy rico, es nuestro oro, de hecho. Las taxonomías permiten el uso de vocabulario controlado, el uso de tesauros o vocabularios o términos únicos de indexación. Es fundamental esa taxonomía. ¿Por qué? Porque reúne diferentes objetos por un mismo término. Por ejemplo, tenemos estado de producción, que lógicamente es un vocabulario controlado y se espera que usemos solamente un término para cada estado. Sabemos, claro, que existen muchas formas de describir el mismo estado. Por ejemplo, São Paulo. Alguien puede escribir São Paulo completo, puede poner SP o puede poner São y después P. O solamente SP, ¿verdad? Como São Paulo. Por lo tanto, hay 4 diferentes entradas o ítems del mismo término. Las taxonomías, entonces, es el metadato responsable por obligar al quien cataloga las palabras a usar el mismo término, el mismo vocabulario, la misma palabra. Las taxonomías son recursos muy ricos porque permiten la navegación, que el usuario pueda navegar en las fichas de catálogos. Entonces, cuando el objeto es publicado y ya tenga campos usando taxonomías, el usuario va a poder clicar en el término, va a poder entrar a la página de ese término, la página de taxonomía, que es un ambiente, una página donde estarán justamente todos los objetos con aquel mismo llenado. Entonces, es muy interesante para generar interés y la navegación del usuario. Él no tiene que salir de la página, volver a hacer otra búsqueda. En la misma ficha puede hacer la navegación por el mismo objeto o diferentes objetos. En la tarde vamos a hablar más sobre taxonomía porque ellas permiten crear términos jerárquicos. Podemos crear jerarquías en relación a los términos. En este ejemplo del lugar de producción podemos tener el término padre, el término que será Brasil. Por ejemplo, abajo tendremos el término hijo, que puede ser São Paulo. Y dentro de São Paulo vamos a tener, por ejemplo, otro campo. Un término, por ejemplo, que puede ser nieto, puede ser São Paulo, San Bernardo, etc. Entonces, la lógica es país, estado y municipio. Las taxonomías permiten la jerarquización de los términos. Y hablando de museos, bueno, pensamos las jerarquías en relación al campo, por ejemplo, de materiales. Bueno, determinado móvil puede ser realizado, por ejemplo, mueble puede ser realizado con tal madera. Abajo de la madera puedo poner qué tipo de madera, si es cedro, qué tipo de madera, y puedo crear diferentes términos. Entonces, es una de las riquezas de la taxonomía. En la tarde lo vamos a practicar, no se preocupen. Pero me gusta decir que Tainacan también tiene un recurso que es él puede importar términos. Yo, como catalogadora, no tengo que reinventar el vocabulario. Si tengo un archivo, una planilla en un formato CSV, bueno, con todos los términos de cierta taxonomía de determinado tesauro, bueno, puedo hacer la importación de esos términos, de todo ese vocabulario y volver a utilizarlo en mi ficha para hacer el catálogo. Tengo un PDF. Ese PDF es mi tesauro, donde se realizó un trabajo totalmente súper estresante para crear los términos, de crear esa jerarquía. No tengo que recrearlo. Bueno, lo importo y lo reutilizo en mi ficha.
El próximo tipo de metadatos es un recurso súper interesante de Tainaka, que es el metadato compuesto. En este caso, él funciona con una forma de agregar otros metadatos. Dentro de un metadato compuesto puedo tener un texto sencillo, uno largo, una lista de selección, pero bueno, va a haber, claro, alguna limitante en relación al uso de taxonomías. Entonces, cuando creamos un metadato compuesto, vamos a poder pensar en un conjunto de informaciones que forman o tienen sentido para que sean llenadas de forma conjunta. Podemos pensar en la fecha de producción de un objeto, donde tal vez es una fecha que no es solamente la única o el único número, pero sí una fecha de inicio de producción del objeto y una fecha de finalización de la producción. Podemos, para tener esta información completa sobre la producción, bueno, crear un metadato compuesto con dos textos sencillos o dos numéricos o dos metadatos de fecha, lo que nos va a permitir agregar diferentes tipos dentro de un mismo conjunto. Lo vamos a ejercitar también para que vean cómo funcionan. Además, esos metadatos que les presentamos, y en el ejercicio eso va a quedar más claro, ellos pueden ser de valores únicos o con múltiples valores, lo que va a significar que muchas veces podemos tener una ficha de una entrada o ítem, llenamos ese metadato con información, pero hay muchos materiales para el mismo objeto. No estamos obligados a usar solo un único término. Podemos poner diferentes términos dentro del metadato para que la información esté organizada y tenga una visualización organizada también para el usuario. Muy bien, me gusta decir también que el metadato compuesto cumple la función de ser un lazo, un enlace que une diferentes campos en un mismo lugar. Creo entonces, como en el ejemplo de mi compañera, fecha inicial y fecha final. Dos campos. Pero para que eso no se quede ahí suelto en mi lista, lo creo como compuesto, lo junto, hago un enlace entre los dos y siempre se van a presentar de forma conjunta. El metadato tipo usuario es súper curioso porque es un campo, un espacio para darle la autoría a quien creó esa entrada o ese ítem. Ese metadato usuario trae información de quién es el usuario y del WordPress. Traerá la responsabilidad a ese ítem. ¿Quién fue el individuo responsable por catalogar el objeto? Por lo tanto, no será un campo llenado por nosotros. Va, sí, a darle la autoría al objeto. ¿Quién creó ese objeto en el ambiente digital? Es importante destacarlo. ¿Por qué? Bueno, porque pensando que esa base de datos puede ser, claro, usada en otros momentos. Uno de los recursos de Tainaka es poder exportar las colecciones. Cuando exporto mi colección, hago una copia de toda esa información, de toda la base de datos. Entonces, para que yo sepa quién creó ese objeto, bueno, el metadato tipo usuario me dará esa responsabilidad. Me hablará de quién fue el creador. Vamos a entrar al metadato tipo geocoordenada. Es un metadato muy rico porque carga en nuestra ficha de catálogos un mapa. Y en ese mapa podemos diferentes puntos, podemos marcar pins para que el usuario lo pueda visualizar. Entonces, si quiero decir cuál es el lugar geográfico que el objeto está insertado, Tainaka tiene la compatibilidad para presentar un mapa dentro de la ficha catalográfica. También tenemos el tipo URL, que es un metadato, que es un mundo, un universo. Cuando pensamos que todo en Internet es un link, cualquier cosa puede ser, puede rellenar este campo. Para ejemplificar, bueno, puede ser un link de una imagen de Google, por ejemplo, y él va a generar la visualización de esa imagen en mi ficha catalográfica o de catálogos. Puede ser un link de un video de YouTube. Él va a cargar la visualización de ese video en mi ficha o en mi catálogo. Puede ser
ser una imagen de Instagram, una imagen de Facebook, un link de un audio de alguna otra red, por ejemplo. Entonces, ese es el límite. El cielo es el límite. Podemos hacer botones, incluso usando el metadato URL. El usuario puede clicar y pasar a otro ambiente. Me gusta hablar con mucho cariño de este metadato URL porque él mejora el desempeño de mi website. Entonces, él me quita la necesidad de extraer esos objetos de otras fuentes y ponerlo en mi servidor. Yo solamente puedo hacer nada más que una copia, lo traigo aquí, lo referencio, hago la referenciación y tengo un único ambiente y no tengo que andar usando espacios en discos. Esos entonces son los tipos de metadatos que están disponibles en Dynacan. Son los mismos tipos de como nivel repositorio y colección. Tenemos que entender bien esta jerarquía entonces y a partir de esos metadatos nosotros vamos a proponer los campos. Vamos a partir ahora un ejercicio, por favor. Ustedes en sus equipos, en sus máquinas, tienen una carpeta llamada materiales de apoyo. Si no estoy equivocada, en esa carpeta de material de apoyo van a encontrar una ficha catalográfica o tarjeta de catálogo, que es un ejemplo de documentación. Las instituciones durante su vida crean fichas en Word, en PDF, en PowerPoint, y nosotros les traemos aquí un ejemplo genérico de campos para que sean llenados en una colección. Tenemos entonces número de registro, tipo de objeto, título, autor, material y técnica, fecha de producción, tamaños, formatos o formas de medios, de créditos, fuentes. Y esos son los campos que son genéricos. ¿Cuál es la propuesta del ejercicio? Bueno, primero, identificar si estos metadatos serán a nivel repositorio o a nivel colección. Es el primer ejercicio. El número de registro, como ejemplo, bueno, será un campo presente en todas mis colecciones. Claro, se espera que todo objeto de una institución pueda tener un único identificador, un número de registro. Este es un ejemplo de metadato que será a nivel repositorio. Puedo mezclar todo esto. Otro metadato a nivel repositorio es el tipo de objeto, por ejemplo, un campo que toda colección tiene. Título, bueno, también, ¿verdad? El título es bien importante hablar de él, porque cuando creamos una colección pueden ver que hay dos campos estándares, dos campos obligatorios, que será el título principal y luego la descripción principal. Son nuestros metadatos core. Son los metadatos obligatorios de Dynacan. Se espera que cualquier objeto tenga un mínimo de información, que es el título y la descripción. Es importante decirlo porque estos dos campos van a estar cargados en otros ambientes, por ejemplo, en la lista de ítems. Cuando abres la colección, ya tienes ahí diferentes campos cargados como título y descripción. Esos campos van a estar presentes en todas las colecciones, no es necesario crearlos, ¿sí? Otra cosa interesante, importante de los metadatos como títulos, descripciones, que siempre tendrán una prioridad en la forma de visualizar la entrada o ítem. Diferentes formas de visualización presentan esas informaciones de forma prioritaria. Será la primera información con la que se tope el usuario, independientemente de la forma de visualizar.
No necesariamente el título necesita ser el título. El nombre del metadato es título, porque es en el estándar del Dynacan. Pero si quiero poner, por ejemplo, en ese espacio número de registro, que será esa información justamente que se entregará de forma más facilitada por Dynacan, podemos usar, por ejemplo, el número de registro o descripción. Si le quieren poner otro nombre, podemos editar el nombre de ese metadato, título, descripción. Es importante saber que siempre van a estar en las colecciones como estándar y van a ser mostrados de forma prioritaria. Ahora, hagamos por favor un ejercicio para crear los ítems del metadato dentro de la ficha de colección usando metadatos a nivel repositorio y a nivel colección basadas en la ficha del material que ustedes tienen ahí en la computadora en su carpeta. Estamos juntos. Estamos yendo a buen tiempo, todos bien. Encontraron el material de apoyo en su computadora. La idea es abrir la ficha, hacer la lectura de los campos, identificando si serán repositorio o colección. Y la idea es crear esos metadatos a partir de los tipos de metadatos que tenemos en Dynacan. Hagamos el primer campo entonces. Aquí tenemos el número de registro, ¿verdad? O identificador, que es justamente el metadato que será común para todas las colecciones. Vamos entonces hasta el panel de metadatos nivel repositorio. Seleccionamos qué tipo de metadato es más adecuado para el número de registro. El número de registro de mi institución es alfanumérico, ¿será? ¿O tendrá códigos, letras y números? ¿O será un número de registro que solo tiene números? ¿O es un número de registro que solo tendrá letras? Bueno, eso es importante para seleccionar el tipo de metadato más adecuado. En mi institución, por ejemplo, tenemos el número de registro con número y letra. Entonces, ¿cuál es el tipo de metadato en Dynacan que va a permitir ese llenado? Será el metadato tipo texto sencillo. Vamos a tomarlo y arrastrarlo. Y arrastramos. Primer dato, nombre del metadato, que será el número de registro. Identificador, código. Primer campo. Abajo tenemos entonces la descripción. Ese campo se responsabiliza de decirle al quien está catalogando qué se espera que sea escrito en ese campo. La descripción entonces describe qué se espera que sea llenado por ese campo. En ese campo, aquí en el caso decimos, bueno, el número de registro necesita ser único, será alfanumérico, tendrá códigos, números y explicamos cómo será ese formato. Luego pasamos a ver que hay configuraciones de la descripción. Si quiero que el texto que escribí quede debajo del nombre o si va a quedar abajo de este botón de ayuda. El texto que yo escribí en la descripción será el responsable de ser una especie de manual de catálogo para catalogar. Será encargado al lado del nombre de metadato. En este puntito aquí, donde está el punto de interrogación, el texto que escriba justamente va a estar ahí, en ese punto de interrogación. En caso de que yo no quiera que quede ahí, bueno, lo puedo dejar abajo, donde dice description below name, que quiere decir que quede debajo del metadato. Otra configuración es placeholder. Es una especie, digamos, de máscara. Cómo el campo quedará llenado cuando entre el catalogador. Abro este espacio. Vean este espacio de Google. Aquí, investiga en Google o digite URL. Vean, hay un texto aquí. Ese es el placeholder. Si queremos entonces decirle al catalogador qué pone en ese campo, bueno, si quiero poner el formato de los datos que va a poner en el campo, puedo decir, bueno, en mi caso el número de registro, bueno, puedo decir, bueno, será 00, guión bajo, año. Y después un código. Ese es un término que quedará por detrás del campo.
El catalogador va a entrar y ya será intuitivo. Abaixo, nós temos Debajo tenemos la privacidad del campo, fundamental. que es fundamental. Hay diferentes niveles de privacidad. Puedo decir que una colección será pública o privada. Debajo puedo decir si el metadato será público o privado. No caso do registro, En el número de registro creo que no es una información tan relevante para mi usuario, para que el usuario lo tenga en la ficha. Puedo poner ese metadato entonces como privado. na segunda coluna, En la segunda columna, entonces, las configuraciones, vemos que dice mostrar en el catálogo. significa que eu quero Eso significa que si quiero o no que el campo sea presentado en mi lista de entradas o ítems. entrar dentro da Cuando el minha usuario entra en mi colección, ¿cuáles serán los primeros campos que va a ver? Eu quero que ele veja Quiero que vea título, autor, fecha, antes de clicar antes de clicar en el objeto. Bueno, son los campos que van a estar descritos a lo largo de mi lista. Algunas configuraciones de perfumería. Bueno, E agora, o número y aquí en el número de registro tenemos, de hecho, algunas opciones de interacción. Primero, si el objeto, si el campo va a ser obligatorio, que es el requerido, eso significa entonces que es obligatorio o no. significa que eu não vou conseguir No voy a poder, de hecho, seguir al siguiente campo si el campo anterior no es rellenado o llenado. El número de registro es fundamental, entonces será un campo obligatorio. Yo no permito que mi objeto sea publicado si no tengo este campo ya llenado. Bueno, información obligatoria, marco como obligatorio. valor único. Valor único. Este Ele vai campo dizer nos va a decir si el llenado de ese campo único. es Por exemplo, único. CPF. Por ejemplo, los datos como de registro en el SAT, mi RFC, no va a permitir que haya dos llenados. Es un valor único, ¿verdad? Porque todos tenemos un único número, por ejemplo, de RFC. Aquí en el número de registro, bueno, los multivalorados o valores múltiples son términos independientes llenados en el mismo campo. Por exemplo, material. Por ejemplo, material. Eu posso ter Puedo tener dos llenados. Puede ser, por ejemplo, de oro y de madera, diferentemente do número de registro. independientemente del número de registro, ¿verdad? Que será registro único. Y también puedo hacer la limitación para estos términos que tendrán valores múltiples. Puedo decir si serán 10, 20, 30. Eso es bien útil para las palabras claves, porque es un campo donde tenemos en la ficha catalográfica o de catálogos. A veces las personas se emocionan, ponen 10, 20, 30 términos. Y nosotros como administradores podemos poner un límite a ello. Tú solo vas a poner 5 términos, no más de eso. Entonces puedo seleccionar. Eu fico selecionar qual vai ser o máximo de Selecciono el máximo de términos que pueden ser llenados en este campo. En el caso del número de registro, no usamos múltiples valores porque se trató de un identificador único para nuestro producto. Entonces, en ese caso, lo dejamos en blanco. A gente também tem. También, por otro lado, tenemos una opción que son sugerencias para llenar el metadato. Por ejemplo, si son términos que se repiten, como por ejemplo, vamos a pensar un lugar de producción, dependiendo del término que estemos usando, un texto simple o sencillo, podemos usar la opción para que durante el llenado el sistema dé sugerencias de cómo llenar el campo, basado, claro, en otros ítems que fueron registrados, informaciones que se repiten mucho. Tiene sentido tener esta opción porque facilita la búsqueda de la información por parte del catalogador y hace que la información esté estandarizada en el sistema. En el caso del número de registro
pero no vamos a usar esta opción porque se trata de registros únicos. Después de seleccionar estos ítems, bueno, ítems se puede hacer que las opciones de inserción del ítem y las formas en que van a ser visualizadas o vistas y se exhibirán con prioridad, un metadato con menos visibilidad dentro de las diferentes formas de visualización que tenemos en Tainacan. Bueno, después de seleccionar todo, vamos a seleccionar si es público o privado, cuál es su privacidad como metadato. En el caso del número de registro es una información relevante para que sea pública y lo guardamos. En el momento de guardar la información del número de registro, todas las colecciones creadas en el repositorio pasan a tener entonces ese metadato. Puede aparecer en todas las colecciones, pero cuando vaya a configurar la colección, tengo la posibilidad de desactivar ese campo. A pesar de que esté en todas las colecciones, los metadatos de a nivel repositorio pueden ser activadas y desactivadas, dependiendo de las especificidades de la colección. Ese es el primer campo general. En nuestro campo aquí tenemos, hay puntos que se repiten, fecha de producción, por ejemplo. Fecha de producción en todos nuestros ítems de ejemplo, bueno, tenemos claro una fecha de producción. La fecha es una fecha expresada por el año. No vamos entonces a tener 2 dígitos del día, 2 dígitos para el mes y 4 para el año. Vamos a tener solamente 4 dígitos para describir la fecha de creación del objeto en este ejemplo. ¿Cuál sería el metadato adecuado para crear la fecha de producción a nivel repositorio? Bueno, podemos usar un texto sencillo que permitirá llenar libremente el campo, o podemos también usar, por ejemplo, un metadato numérico. En ese caso, vamos a configurarlo para el metadato numérico puede ser usado para el año y lo configuramos para mostrar qué tipo de números vamos a mostrar, si es un número decimal, un número con 2 ceros después de la coma, o si vamos a usar números enteros. Entonces, es bien interesante para usar el metadato numérico para la fecha porque nos permite otras posibilidades para filtrar. Cada metadato tendrá después, y después lo vamos a revisar en la tarde, tendrá diferentes posibilidades como recursos de búsqueda para indexar la información. El metadato numérico nos permite hacer búsquedas por intervalo de tiempo. Es interesante si queremos, por ejemplo, hacer un filtro por fecha. Bueno, quiero ver todos los ítems que tengo en esa colección producidas entre 1950 y 1960, por ejemplo. A partir del metadato numérico puedo hacer la búsqueda por intervalo. El metadato fecha también tendrá ese recurso, pero para eso necesitaríamos la información completa de la fecha. Para finales del ejercicio, bueno, vamos a crear un metadato numérico para la fecha de producción. Las configuraciones del metadato serán parecidas al anterior con una diferencia. Vamos a tener el paso. El paso dentro de Tainacan es la configuración que dice en qué formato el número será expresado. En nuestro caso, como vamos a usar una fecha, años enteros con 4 dígitos, nuestro paso será 1. Aquí tendremos otras configuraciones como privacidad del metadato, que en este caso es público, si es obligatorio, si es un valor único. En este caso, observemos que no tendría sentido poner valor único, ¿verdad? Porque podría ser llenado solamente una vez en todo el repositorio. Entonces, será solamente un metadato obligatorio. Y aquí también podemos poner, por ejemplo, en el placeholder, la información que esperamos del catalogador. Y tendremos entonces 4 dígitos y como ejemplo podemos poner una fecha. También agregamos la descripción como fecha de creación del objeto. Y aquí son nada más orientaciones que vamos poniendo para construir la ficha. Lo salvamos, lo guardamos y ya quedó a nivel repositorio.
Otro metadato a nivel repositorio es el crédito, que es desde dónde o cuál es la institución responsable del objeto. Vamos a pensar que es un texto largo. Bueno, puede ser, por ejemplo, un texto sencillo o mejor puede ser incluso como taxonomía, pero en este momento vamos a crearlo como texto sencillo a este crédito. Las mismas configuraciones que usamos. Vamos a llenar, entonces vamos a explicar con quién es la institución responsable del resguardo de este objeto. Un texto descriptivo. ¿Qué quieres que llenen en este campo? Entonces proponemos este ejercicio que ustedes encuentren en el material de apoyo que tienen en su máquina, en su computadora, que seleccionen alguno de estos objetos, que son objetos algunos de diferentes formas, algunos son iconográficos, otros documentales. Seleccionen uno de ellos, creen los metadatos en su propia colección o en el repositorio de ustedes y vamos a hacer este ejercicio. Vamos a tomarnos unos instantes para que ustedes puedan hacer ese ejercicio, por favor. 15 minutos para crear los metadatos. Vamos a estar con ustedes caminando entre las filas para sacar cualquier duda en relación a la creación de esos campos. ¿Les parece bien? Oi, gente. Boa tarde. Só uma informação. Percebemos que muitas pessoas estão criando metadados nível repositório. E foi o que nós conversamos. Que fue lo que conversamos. Si una persona crea una metadato a nivel repositorio, va a estar ya para todos. Entonces, pido que lo hagas a nivel colección para no generar esa duplicidad. Entonces, todos están apareciendo en la colección de todos, ¿entienden? Entonces, la idea es ejercitar para crear los metadatos a nivel colección. Y eso será mucho más rico. Por ejemplo, queremos rápidamente una colección. Metadatos a nivel colección estarán presentes solamente en su colección. Metadatos a nivel repositorios estarán presentes en todas las colecciones. En el ejercicio, claro, eso fue como lo hicieron el ejercicio que fue generando duplicidad. Entonces, en este momento les muestro el camino. Aquí, por ejemplo, cuando entramos dentro de la colección, podemos ver este menú superior aquí en azul claro. El tercer botón, llamado metadatos, que serán campos creados solamente en esa colección. Esa es la diferencia de nivel repositorio y nivel colección. Metadatos a nivel repositorio van a estar en todas las colecciones. Los metadatos a nivel colección solamente estarán en esa colección. Vamos a organizarnos y creamos los metadatos solamente en la colección, por favor. ¿Podemos hacerlo así, por favor? ¿Sí? Ok, gracias. ¿Cómo estamos Como estamos con instalaciones compartidas, varios usuarios usan el mismo servidor. Cuando creamos metadatos a nivel colección, muchos de los que no fueron creados por sus instalaciones, pero sí por los colegas que tienen acceso a la instalación, bueno, aparecen en la ficha de las obras. Eso da la oportunidad para mostrarles cómo podemos desactivar los metadatos a nivel colección. Por ejemplo, a nivel repositorio tenemos 3 metadatos que aparecerán en todas las colecciones.
Entonces, cuando entro a la colección que creé, ahora en metadatos, tengo la posibilidad de desactivar clicando en este botón y que ustedes de hecho pueden ver que todo lo que esté a nivel colección tendrá el botón azul claro y a nivel repositorio más oscuro. Entonces, incluso presentes en la colección, el metadato que fue creado a nivel repositorio es posible activarlo o desactivarlo. Vamos a crear metadatos a nivel colección y si hay metadatos a nivel repositorio no creados por ustedes, vamos a desactivarlos solamente manteniendo el control de colección que queremos para la ficha que estamos creando. ¿Quedó claro? Sí, podemos seguir entonces con el ejercicio. Vamos a crear entonces la ficha catalográfica creando los metadatos. ¿Sí? Un tiempito más para que hagan el ejercicio. Avanzar con los metadatos. ¿Quedó alguna duda? ¿Alguien tiene duda? La idea del primer ejercicio era para que ustedes pudieran conocer el tipo de metadatos y las estructuras de creación, cómo podemos jalar los metadatos, arrastrarlos, cambiar y algunas de esas funcionalidades básicas. A partir de las fichas que creamos en la mañana, ya tenemos entonces una estructura para empezar a trabajar en la tarde para catalogar esos ítems. Bueno, cuando regresemos de la comida, vamos a explorar un recurso que no profundizamos hoy, que es la taxonomía, una de las herramientas más poderosas dentro de Tainacan, porque funciona como para poder agregar, podemos usar vocabularios controlados y generar ítems que generan otros ítems a partir de las palabras que elegimos con vocabulario predefinido. En la tarde tendremos la introducción de taxonomía, volveremos a la ficha que creamos para pensar si elegimos mejores metadatos y algunas de las opciones que lo resolvimos podemos hacerlo con lista de selección o texto sencillo, si ellas podrían ser transferidas a taxonomía, cuál sería la ventaja que queda mejor dentro de la instalación. Por lo tanto, en la tarde vamos a agregar ese recurso de taxonomía a esas fichas y después haremos un ejercicio colectivo para catalogar los ítems que tenemos en el material de apoyo. Luego, una colección será creada para elementos documentales. Vamos a estructurar entonces cómo funciona la posibilidad de relacionar los ítems de diferentes colecciones. Guarden, salven sus fichas y en la tarde vamos a agregar nuevos recursos para continuar con nuestro ejercicio. ¿Está bien así para ustedes? La idea es que en la tarde podamos continuar con el ejercicio de crear los metadatos y con metadatos ahora avanzados, que como comentado mi compañera, las taxonomías, las geocoordenadas y las relaciones. Son metadatos sin duda más avanzados. Para este primer momento logramos llegar al objetivo entonces que fue crear las fichas catalográficas y en la tarde entonces vamos a trabajar esos otros modos avanzados y después necesitamos los filtros. ¿Está bien para ustedes? ¿Estamos listos? Ok, muy bien. Bueno, vamos a finalizar las fichas, mejórenlo y en la tarde volvemos a ellos para agregarles recursos más avanzados.